Hola amigos, bienvenidos de nuevo al canal. Miren que estamos regresando a nuestro antiguo estudio y hoy también vamos a regresar a la secuencia de videos que está dedicado a Gabriel García Márquez y sus obras. Debo recordarles que ya conocimos un poquito del autor, que ya tocamos la hojarasca y hoy nos toca El coronel no tiene quien le escriba. Y está súper delgadito. La historia se concentra básicamente en una pareja de esposos que viven en una situación muy precaria. Por un lado, la edad y la salud ya no les acompaña y por el otro no hay nadie que se preocupe por ellos porque son huérfanos de hijo. En fin, están solos en este mundo. El coronel, a lo largo de los años, espera pacientemente que le llegue una carta que le informe que por fin va a poder recibir su pensión por haber servido junto a Buendía. Vuelve a aparecer ese apellido tan importante en esta obra. Pero es una pensión que no llega y más la situación tan precaria en la que viven, pues la esposa está en una situación también de estrés constante. Aunque claro, ella trata de mantenerse siempre muy presente para su esposo. Por otro lado, la esposa tiene una sensación, una impresión de que no va a llegar a nada esa pensión. Y ya no les quedan muchas posesiones valiosas que puedan vender, lo cual no puede por lo menos puentear un poco esa crisis económica en la cual están viviendo. Sus posesiones valiosas pues prácticamente son un reloj, un cuadro y un gallo que era de su hijo Agustín. Cabe mencionar que este gallo podría ser considerado como la razón por la cual él es asesinado. Siendo así, para dar cierre a este breve resumen, ¿será que alguien les va a ayudar? ¿Venderán o no venderán el gallo? Nadie lo sabe. Bueno, con ese breve resumen les dejo sobre la mesa varios puntos que podemos analizar. Debemos tener una lectura cuidadosa respecto a algunos objetos que tienen una clara valoración simbólica, por así decirlo. La valoración de esta y otras obras debe y pueden ser polisémicas. Bien, a partir de la estructura de la novela podemos analizar varias visiones respecto a los personajes y bueno, son cosas bastante interesantes. Arranquemos porque a partir de la estructura de la novela podemos analizar varias visiones bastante interesantes. Debemos reconocer, por ejemplo, la densidad del personaje y la compasión que muestra Gabriel García Márquez al momento de crear el personaje de El Coronel. Pues desde el primer párrafo constituye una especie de microcosmos que muestra el carácter moral y ético de este personaje. A estos aspectos también se le añade directamente el título, El coronel no tiene quien le escriba. Ahí ya conocemos un poco sobre el aislamiento, conocemos también sobre la precariedad. Una característica, ya ingresando al análisis también de los personajes, una característica que debemos mencionar es que con el coronel podríamos conocer dos historias. Por un lado está una más simbólica y por la otra está más realista, más material. Vamos a analizarlo por puntos. El primer punto que quiero tocar es Macondo como bisagra. El coronel no tiene quien le escriba, no se desarrolla como tal en Macondo, pero sí Macondo aparece, es evocado como el lugar donde comienza la desgracia y el desasosiego del coronel. En este sentido, Macondo funciona como una especie así de bisagra o puente entre las dos novelas, porque en Macondo es donde, como hecho histórico, se lleva a cabo el Tratado de Neerlandia. Y como les iba adelantando, es un momento en el cual comienza la desgracia como tal del coronel en esta historia. Además, cabe resaltar, se da a conocer al final del libro que el coronel esperó como 50 años. Todo ese tiempo esperó la dichosa carta. El segundo punto que tenemos que tratar es el aislamiento y la prensa. Miren, se resalta la importancia de la prensa como tal, pero también destaca la parte del aislamiento. Por otro lado, con esta temita también estamos conociendo que es una de las herramientas mediante las cuales se toca un poco sobre, pero de forma muy sutil, sobre la violencia. Este punto en particular no lo voy a profundizar mucho aquí con esta obra, porque si bien te da pie al análisis, no lo quiero profundizar porque se va a sentir mucho más en la obra que es La mala hora. Próximamente lo vamos a tener también en el canal, pero sí quería resaltarlo porque se siente. Se toca puntualmente la violencia, el aislamiento y el trabajo de la prensa como herramienta. Eso es lo que deseo destacar. El tercer punto, ya yéndonos un poquito más hacia lo simbólico, es por ejemplo el paraguas. Ese es el primero. Verán, el paraguas en un contexto en el pasado podría reflejar un buen momento
un periodo en el que había estabilidad. La esposa del coronel pues estaba muy bien de salud, su hijo Agustín tendría más o menos unos 8 años y había paz, tranquilidad, felicidad. Me explico, era un periodo tranquilo. Y ahora este paraguas también lleva a los personajes al presente, porque su hijo Agustín ha fallecido y el fieltro está roto, sobre todo para el coronel. El hecho de ver el fieltro roto de alguna forma le hace recordar que su hijo ha muerto. El otro valor simbólico que encontré es el reloj. Este objeto enfrenta al personaje con la necesidad de venderlo para superar ese momento de escasez muy concreto, pero también le permite evocar un tiempo lejano. Es un elemento que le da a entender que se ha transformado todo, porque ahora, por ejemplo, los relojes son más modernos, que tienen luces, es atractivo y vendible. El reloj del coronel ya no, es antiguo, ya no es atractivo, entonces no es vendible, pero está ahí. Y también, ya entrando un poquito en una perspectiva más personal, me da la impresión de que refleja la relación entre el coronel y su esposa. Muestra aquello que fue y que ya no es en su relación. Con eso ya entramos puntualmente a algunas de mis impresiones, son mucho más personales, pero sí quiero mencionarles algunas cositas respecto al libro como tal. El autor ya es más fluido al momento de la redacción. Siento que ya no está tan periodístico, el lenguaje no está tan rebuscado en algunas cosas. La profundidad del personaje principal, el del coronel, es algo exquisito para mí, pero también muy doloroso. Ahorita les voy a explicar, como digo, desde una visión muy personal. Por otro lado, está separado por 6 capítulos. Es súper cortito, si se dan cuenta. Lo pueden leer en 3-4 días. Es considerablemente digerible. La letra de este libro de Grupo Editorial Norma me parece ideal porque es grande. Sé que hay muchas personas que, al igual que yo con los lentes, pues ya no se puede. No se lee ni con lentes, ¿no? Me pareció una buena edición y mencionado eso, pues entremos a las partes más personales. Lo principal para mí es que este libro me resulta más doloroso por la fragilidad, por la vulnerabilidad de los personajes, es decir, del coronel y de su esposa. Siento que en muchas ocasiones me he sentido desolada al momento de leer todo lo que viven estos dos señores. Y sobre todo, el momento en que les prometo perdí una lagrimita fue pues cuando le dice a su esposa, es que somos huérfanos de hijo. No saben, esa línea me dolió muchísimo. Y también hay algo que me causa ternura respecto al coronel desde el primer párrafo, porque se ve que él está raspando la lata de café para servirle el café a su esposa. E inclusive le miente. Le dice, no, yo ya tomé el café. Con la única intención de dejarle tomar su cafecito de la mañana, que sea el último cafecito que tenía, porque el coronel no toma nada. Pero aún así le miente a su esposa y dice, no, yo ya tomé, toma tú, tranquila. No, Dios, me dolió, ¿saben? Y por otro lado, también recuerdo algo que me dijo mi mamá. Cuando tú pierdes a tus padres, eres huérfano. Cuando pierdes a tu esposo o esposa, te conviertes en un viudo o viuda. Pero cuando pierdes a un hijo, no tiene nombre. Entonces, esa sensación de vacío se siente a lo largo de la historia y el final a uno lo deja tenso. Francamente ha sido uno de los libros que es como que, ¿en serio va a terminar ahí? No, es bastante fuerte y no sé. Es un libro que en ese punto en particular puede llegar a moverte mucho las emociones. Otro punto que me generó mucho ruido y bronca es respecto a Don Sabás. Este vendría a ser el compadre del coronel. Y resulta de que, claro, sabe la situación del coronel, de la parte económica. Y el pobre hombre, el pobre viejito va y prácticamente le ofrece el gallo. Bueno, le da un monto. Y luego le baja. Y el doctor, que se podría decir es un conocido y prácticamente digo yo, ese sí es amigo del coronel, le dice no se deje engañar, no se deje estafar. Su gallo vale mucho más de lo que él le quiere pagar. Y digo yo, qué bronca que exista gente así de mala, porque el coronel no lo está vendiendo por avaricia, lo está vendiendo por necesidad. Y Don Sabás sabe eso, ¿no? Entonces es un personaje que te da rabia. Bueno, siguiente punto. Respecto a la esposa del coronel, debo decir que es una mujer muy fuerte,
muy valiente, porque a pesar de la precariedad, de los problemas de salud, de que pierde a su hijo, está ahí. Sigue batallando, sigue remando, como algunos dicen, y es algo muy admirable, más tomando en cuenta de que está conviviendo con un hombre que prácticamente tiene cierto nivel de fantasía en la cabeza, de que todo va a salir bien, es un positivismo brutal, ¿no? Y no tan realista. Los invito a leer El coronel no tiene quien le escriba. Espero que lo disfruten. Les envío un fuerte beso, un gran abrazo. Y bueno, continuemos con esta secuencia de libros dedicado a Gabriel García Márquez. Les leo en comentarios si desean compartir algún datito más. Hasta la próxima.